Jason Day, actor y activista por los derechos de las personas, rompió su silencio respecto a un hecho muy perturbador de su infancia y esto ha causado una gran polémica. ¿Por qué decidió revelar esta situación? ¿Qué es lo que exactamente quiso decir y qué espera que se comprenda y que se haga al respecto? Véalo todo en el siguiente reportaje de René Gastelumeni. Era junio de 1996, Jason Day tenía 9 años, estudiaba en el colegio Markham de Monterrico y estaba a punto de recibir su primera comunión. Varios días antes de ese momento, él y sus compañeros acudían a esta conocida parroquia de Camacho llamada Nuestra Señora de la Reconciliación, a cargo del movimiento religioso católico sodalicio Vida Cristiana, para prepararse de cara a esa importante cita. Comienza con tener una cercanía, una confianza y una situación de afecto con una persona que era un guía espiritual para una enorme cantidad de chicos que nos preparábamos para la primera comunión. Jason no lo menciona directamente, pero se refiere a un sacerdote del movimiento sodalicio Vida Cristiana llamado Luis Ferroyaro, el mismo de esta foto de la época, quien a pedido del colegio Markham, del cual es exalumno, se encargó de preparar espiritualmente a los estudiantes para recibir el sacramento. Justo después de dar mi primera confesión, él se asegura de que el resto de chicos se hayan retirado de la parroquia al patio central y me dice: quiero enseñarte un espacio que es secreto. Y entonces... como un privilegio. Como un privilegio, como que era una situación de... premio. Sí, como que era un alto honor para mí estar ahí. Entonces abre una puerta que está al lado del altar y yo lo sigo, me toma de la mano en un espacio más bien oscuro y luego subimos una escalera. ¿Se toma de la mano? Me toma de la mano por un momento y luego subimos una escalera, ya no estamos tomados de la mano y finalmente al llegar a un segundo nivel abre una segunda puerta y ahí dentro hay una luz muy cálida que sí, pues es el espacio, es un espacio, digamos, sagrado para ellos. Él me dice: aquí nos cambiamos los curas. Fue entonces que, según relata Day, el padre Ferroyaro siguió aprovechando su confianza y él se sentía cada vez más incómodo. Y lo primero que hace es invitarme a elegir la sotana, ¿no? Me dice: yo pensaba en esta, ¿te gusta, no te gusta? Y había una incomodidad que iba creciendo en mí. Y la incomodidad tenía que ver sobre todo con el hecho de que nadie sabía que yo estaba ahí. Con que todo el resto de mis compañeros estaban fuera, los profesores estaban fuera, nadie estaba enterado que yo estaba ahí y yo tenía miedo de quedarme ahí. Y claro, es incómodo hoy día contar que sí, pues me invita a jugar con las manos, me invita a jugar gallito ciego. ¿Qué es esto de jugar con los dedos? Con los pulgares. Ajá. ¿No? Ah, okay. Que es un juego de sometimiento. Así, que es un juego de sometimiento. Claro. ¿No? Ese juego. Que visto ahora en retrospectiva tiene tanta más carga simbólica que en ese momento. Como dice, lo invitó a jugar gallito ciego, ese juego de manos, de dedos, de sutil contacto físico, y luego de unos minutos Jason le manifiesta que quería salir de ese lugar. Yo venía ya diciéndole que me quería ir, ¿no? Yo le decía... ¿Le dijiste? Sí, claro. Porque yo de verdad sentía miedo de que me dejaran. Padre, ya vamos, ¿qué le decía? Yo decía: me quiero ir porque nadie sabe que estoy aquí. Y él me decía: no pasa nada, estás aquí conmigo, nadie te va a dejar, tranquilo, ¿no? Y bueno, la situación pues se iba volviendo cada vez más incómoda para mí. Y yo me iba poniendo evidentemente más ansioso, colindaba con la angustia y además con un poco de rabia, porque sentía que me estaba tratando de tonto. Ante sus pedidos, Ferroyaro le regala entonces una cruz, según Jason, como para calmarlo. Yo sentía mucha rabia, estaba muy molesto, me quería ir y entonces él me hace un regalo, ¿no? Para calmarme, seguramente. ¿Manifestaste tu disconformidad? Sí, varias veces. Le dijiste: me quiero ir. Me quiero ir. ¿Y él no te dejaba? Porque estoy aquí, me quiero ir. Y él que era un tipo, pues, digamos, tenía formas muy amables, muy generosas, me trataba de calmar, me decía que no pasaba nada, que estaba todo bien, que estaba con él, que nadie me iba a dejar, que no me preocupara. Bueno, y me hace este regalo, ¿no? Cuando yo le cuento esto a mi madre, me dice: ¿pero te hizo algo? ¿Te tocó? ¿Qué más te dijo? Tal. No, no pasó nada, ¿no? Me regaló una cruz. Y eso a mi madre la espantó por completo. ¿Cómo que te regaló una cruz? ¿Y por qué te regaló una cruz a ti y no a los demás? Finalmente, Jason Day hizo su primera comunión y tras un par de meses cuenta que tuvo que regresar a la misma iglesia y que un desconocido temor se apoderó de él. Solo que esta vez su madre estaba a su lado. Él se acerca a mí
Yo ya lo había visto y yo no quería acercarme, pero de ninguna manera. De hecho, me escondí, sí, claro, le tenía miedo. Me escondía de él, pero finalmente él me encuentra. Y amable, como fue siempre, me dijo, oye, tú eres un desgraciado. Te has olvidado de los amigos, no has venido a buscarme, a saludarme. Te has olvidado. Y mi madre escuchó eso. Y yo balbuceaba una respuesta. Yo le decía, no, mi mamá no me deja, no sé qué. Me acuerdo perfecto, ¿no? Entonces apareció mi madre, me tomó de la mano y me sacó de ahí. Ni lo saludó ni nada, ¿no? Y ella tiene muy claro ese momento, ¿no? Lo recuerda con mucha claridad. Yo creo que ahí hay una situación de acoso ya más complicada. Un hombre adulto no se puede acercar a un niño a decirle una cosa así. Jason Day quiere dejar bien en claro que su relato no es una denuncia de abuso sexual. No necesita de un psicoanalista para dar a entender lo que estuvo en juego durante aquella experiencia. Yo recalco, y lo he recalcado cada vez que he tenido la oportunidad, no hubo aquí una situación de abuso sexual. Y lo recalco porque me parece que es lo que tengo que hacer. Pero sí hubo una situación de abuso de poder. Y sí hubo una situación lo suficientemente extraña, compleja, rara, como para yo decir, no quiero que ni una sola niña, ni un solo niño pase por una situación como esta. Pues la historia no terminó ahí, ¿no? A sus 27 años, el conocido actor y activista Jason Day ha decidido romper su silencio y luego de publicar una reveladora columna en febrero pasado con el explícito título "Esto sí es guerra", nos ha detallado un oscuro episodio de su vida en el que se recuerda una vez más las acusaciones de abuso sexual que involucran a varios miembros del movimiento católico peruano sodalicio Vida Cristiana, agregando a su ya conocida causa 1 billón de pie para detener la violencia contra las mujeres, otra lucha no menos importante. Que se parecen mucho, es de hecho la misma. Estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de eso que arruina el proyecto de vida de una persona y que nos da vergüenza hacer público, que nos da vergüenza verbalizar. Según el actor, luego de su publicación, la reacción del movimiento católico fue histérica y desproporcionada. Es por eso que decidió ampliar su testimonio ante las cámaras. Se me ha tratado de mentiroso profesional hasta abortista y todo lo que hay en el medio, ¿no? Incluyendo adjetivos como mediocre, fracasado, etcétera, ¿no? ¿Por parte de quiénes? Por parte de miembros del sodalicio de Vida Cristiana. En una entrevista a la agencia de medios del sodalicio, el sacerdote aludido, Luis Ferrollaro, quien prefirió no hablar con nosotros, respondió lo siguiente respecto de las acusaciones. Pienso que todo este asunto se ha desarrollado de mala manera, con afirmaciones ligeras que siempre hacen daño. Creo que no es correcto sembrar dudas sin fundamento sobre la reputación de personas o instituciones. Él ha parecido decir que él ha sido el sacerdote de mi primera comunión. Yo quiero ser muy cuidadoso en todo lo que digo, porque en el momento en que ellos me pongan o puedan encontrar que estoy en una situación en la que tengo que mostrar pruebas y evidencias concretas para que lo que yo diga, para lo que yo digo tenga validez, entonces esto se puede convertir en otra cosa, una cosa bastante más compleja para mí. Yo quiero evitar que eso pase porque ese sería un terrible ejemplo para tantas personas que han sido abusadas de niñas o de niños y que no tienen pruebas de lo que pasó, lo que tienen es un testimonio. Un actor peruano afirmó que cuando tenía 9 años, el sacerdote que le dio la primera comunión lo trató de seducir, por decirlo de alguna forma. Días después, tras una serie de comunicaciones notariales con ellos y asesorado por los abogados Carlos Rivera y César Azabache, Jason Day, tal como informó la cadena internacional Univisión, el pasado 6 de marzo decidió acudir al arzobispado de Lima para sumar su testimonio a un expediente que ya obra en el Tribunal Eclesiástico contra miembros del sodalicio. Yo no he iniciado al interior del Tribunal Eclesiástico un caso. Yo he ido al despacho del padre Guapaya y he entregado un sobre cerrado y he dicho, este es mi testimonio y solicito que se le inserte en el expediente sobre casos de abuso del sodalicio de Vida Cristiana. Y lo he entregado, ellos han firmado un cargo y me he ido. Respecto a las declaraciones de Jason Day, por más que lo intentamos, ningún vocero del sodalicio Vida Cristiana quiso efectuar su descargo ante las cámaras de nuestro programa. Nosotros, a petición del padre Luis Ferrollaro, no tenemos nada más que responder. Ya
hemos hecho un comunicado, existe una entrevista publicada y esa es la información que tenemos a disposición. Fuimos hasta la misma parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, pero el sodalicio prefirió no concedernos una entrevista. Sin embargo, el señor Erwin Choch, vocero autorizado del movimiento, nos aseguró que nunca han sido notificados en ningún caso por el tribunal eclesiástico, y eso es verdad. No obstante, no se puede negar que los testimonios por abuso sexual que sí ha recogido su institución golpearon seriamente la reputación de la misma. En el año 2011, el sodalicio admitió la existencia de por lo menos 3 testimonios de abuso sexual cometidos por el número 2 dentro de su jerarquía, el ya fallecido miembro fundador y uno de sus ideólogos principales, Germán Doig, cuyo proceso de beatificación ante el Vaticano tuvo que ser suspendido. El escándalo tocó el corazón de una institución que tiene más de 400 miembros entre sacerdotes, laicos consagrados y hasta obispos y colegios, además de una comunidad estimada en miles de fieles desde 1973. Existía un proceso de beatificación para convertir a Germán Doig, el número 2 de esta organización, de esta comunidad, en un santo. Y fue detenido ese proceso a partir de la publicación de denuncias de abuso sexual de las que ya tenían conocimiento el sodalicio desde hacía por lo menos 3 años. O sea, tardaron 3 años en detener el proceso, pero además transformar la figura de un santo en la de casi un criminal, ¿no? Pero el sonado caso de Germán Doig no fue el primer escándalo sexual de un miembro del sodalicio Vía Cristiana que saltaba a la prensa, incluso a nuestro noticiero central. Murguía fue detenido cuando abusaba sexualmente de un niño, a quien minutos antes fotografió desnudo. Él pertenece a la congregación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana. En octubre de 2007 se detuvo al sodalite Daniel Murguía en el centro de Lima, en el momento en que estaba fotografiando a un niño de la calle desnudo en la habitación de un motel. Murguía, aunque pertenecía al círculo íntimo de Luis Fernando Figari, el líder del movimiento, y vivía en su misma comunidad, dicen que era solo un subordinado sin mayores responsabilidades. Se le expulsó inmediatamente de la institución. Murguía estuvo 3 años preso y es de la misma promoción del Colegio Markham del padre Luis Ferroyaro. Pero eso es solo una coincidencia. A esto se suma una veintena de testimonios que el periodista Pedro Salinas está recopilando para un libro que será publicado este año, varios de los cuales son referidos a abuso sexual a menores de edad por parte de miembros del Sodalicium Vida Cristiana. Yo entiendo que los testimonios que tienen Paola Ugaz y Pedro Salinas son testimonios adecuadamente documentados. Es muy difícil para una víctima de abuso sexual o de violación sexual narrar los hechos y que estos vengan acompañados de pruebas. Es casi imposible que vengan acompañados de pruebas. Lo que hay es un testimonio. No son pocos los que cuestionan al valiente testimonio de Jason Day, acusándolo de oportunista, mentiroso y de que ya su carrera actoral no está en su mejor momento, y que por ello ha optado por un activismo posero y bien tirado hacia la izquierda. Hay quienes interpretan esto como una cuestión de ideología, es decir, te tildan a ti de ser de izquierda, como se dice, un caviar, ¿no? Y hasta posero, ¿no? Social confuso, como dicen algunos por ahí. Sí, vivir una vida en la que yo tengo la libertad de hacer con mi vida lo que yo quiera, y lo hago con dignidad y con respeto por los demás, y a la vez me preocupo de verdad por reducir en la medida en que yo pueda, lo que yo tenga en mis manos, desigualdades, formas de violencia, etcétera, es ser caviar. Entonces no soy caviar, soy recontra caviar. Al margen de los cuestionamientos ideológicos, el abuso sexual no pasa por ideologías, tendencias políticas ni poses. Y el mensaje de este comprometido actor, con varias películas en su haber y varias aún por grabar, con todo un futuro por delante, tomando en cuenta los cientos, las miles de acusaciones de pedofilia que la Iglesia Católica enfrenta desde hace mucho, es el siguiente. Yo no estoy acá iniciando una cruzada en contra de la Iglesia Católica ni en contra de los curas, de los sacerdotes. No lo estoy haciendo. Estoy pidiendo que... ¿Valoras el papel de los curas? Por supuesto que sí.
Estoy pidiendo que se inicien las investigaciones correspondientes y que se hagan las reformas del caso. Primero, para que se investigue al interior de las comunidades eclesiales, porque hay casos de abuso a lo largo y ancho del mundo entero, lo saben, y muchos países del mundo han tomado medidas, en el Perú no se han tomado medidas.